Primero que todo, darle las gracias a Dios, porque como decíamos hace un par de minutos, gracia sublime es, perfecto es su amor, y el hecho de que su Hijo Jesucristo haya tomado el lugar que a nosotros nos correspondía, nos da la bendición de en este momento poder estar acá congregándonos, ya sea físicamente como también a través de estos medios de gracia que Dios nos provee, que son las redes sociales. Así que partir dándole las gracias en este nuevo año a aquel que no necesita presentación, aquel que merece toda honra, toda gloria y todo honor, que es Dios Padre, también Jesucristo, el Espíritu Santo. Bendita y Santa Trinidad. Y voy a seguir fuerte y darle las gracias a Dios porque posó su gracia sobre su siervo y me dio la oportunidad de poder compartir lo que en algún momento de gracia recibí también. Y por título trae el sermón Herederos de la gracia por la sangre del Cordero. Herederos de la gracia por la sangre del Cordero. Y esto, como bien vio nuestra hermana, va a estar focalizado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Jesús, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Pero antes de ir con el sermón, vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en esta mañana, Señor, queremos darle infinitas gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que, como dice tu palabra, habiendo dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré entre medio de ellos. Y sabemos que usted está aquí el día de hoy, sentado entre nosotros, Señor, gozándote, Señor, de ver cómo hijos tuyos alaban tu nombre, Señor. Queremos pedirte perdón, Padre Santo, por todo aquello que haya ofendido en nosotros, que haya ofendido tu santidad, Padre, y darte las gracias porque a través del Cordero de Jesucristo nosotros somos herederos de la gracia, Señor. Padre Santo, queremos pedirte tanto para los que están presentes como para aquellos que están escuchando en este momento a través de las redes, Señor, que usted tome el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, que nada sea interfiriendo, Señor, en lo que usted quiera comunicar y enseñar a su pueblo, Padre Santo, y que esto no solamente quede ahí, sino que dé fruto, Padre Santo, que eche raíz en nosotros, que nos solidifique en la fe, Señor, y nos lleve también a compartir las buenas nuevas a los demás, Padre Santo. También quiero pedirte, Señor, por tu siervo, para que sea un siervo útil, Señor, para transmitir tu palabra, Señor, que transmita fielmente cada punto, cada coma, Señor, cada letra que usted quiera transmitir, Señor, para poder edificar el cuerpo de Cristo, Señor. Y todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, siempre es bueno hacer una contextualización al respecto de las cartas, de los evangelios y de todo lo que nosotros encontramos en la Biblia. Es decir, primeramente, que Pablo escribió la carta de los Efesios entre el año 60 al 62 después de Cristo. ¿Ahí en qué contexto? Exacto, en contexto de cárcel, en Roma. ¿Ya? Es una de las cuatro, la carta de los Efesios es una de las cuatro cartas que el apóstol Pablo escribe para las iglesias estando en la cárcel. También escribió Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas cuatro cartas.
Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritas en un contexto de cárcel. Imagínense, ¿no les llama la atención esto? ¿No les llama la atención que en una situación de persecución o de desgracia que puede ser para el hombre, Dios toma un siervo y por intermedio del Espíritu Santo ya lo está iluminando para un propósito específico? Para que crezcan las iglesias, para que sean alimentadas. Entonces esto ya nos va a decir y nos va a anticipar a lo largo de muchos ejemplos que podemos ver en la Biblia, que no se trata de tus capacidades ni tu gran elocuencia, ¿no? Dios no necesita capacidades, Dios no necesita conocimientos, Dios necesita corazones y espíritus dispuestos a servirlo completamente. ¿Ya? ¿Amén? Amén. Entonces, la audiencia, es decir, ¿para quién estaba dirigido? Para la iglesia de Jesús, que era un grupo de creyentes a quien Pablo sirvió junto con Aquila y Priscila. ¿Ya? Esto fue más o menos durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Lo pueden ver después en Hechos 18 y 19. ¿Ya? ¿Cuál es el tema central de la carta de los Efesios? ¿Ya? El tema central es la unidad de la iglesia en Cristo. Es decir, cómo la iglesia tiene que edificarse en Cristo. Y al decir esto, al hablar de la unidad en Cristo, esto habla de un sometimiento a Cristo y su voluntad, no a la búsqueda de mis propios deseos, de mis propios pensamientos y el Evangelio adaptarlo a mi sentimiento, no. Mi vida transformada a la luz del Evangelio y mi vida adaptada al Evangelio, no al revés. Entonces, el tema central, ya lo dijimos, que es la unidad de la iglesia en Cristo, mostrando cómo Dios ha reconciliado a judíos y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia, y cómo esta nueva identidad en Cristo debe transformar, pero de manera radical, vidas, conductas y relaciones de los creyentes, capacitándolos para vivir según su nueva posición espiritual y resistir también las fuerzas espirituales del mal. ¿Ya? Esto se enfoca en lo que Dios ha hecho en Cristo y cómo debemos vivir en Cristo. Es decir, doctrina y práctica, todo se somete a Cristo. En ningún momento yo le pongo de mi cosecha, ¿no? No. Todo lo que nosotros hagamos, lo que nosotros pensemos, lo que nosotros queramos, todo, 100% y de manera radical, debe ser sometida a Cristo. ¿Ya? Entonces, como estructura, si nosotros dividimos la carta a los Efesios, ¿ya? Sabemos que el propósito era hacer crecer la iglesia de Jesucristo. Y los temas más importantes que van a ver en esta carta va a ser la predestinación, el liderazgo de Cristo sobre la iglesia como edificio y templo de Dios, el misterio de Cristo, los dones espirituales, la novia de Cristo y la armadura de Dios. Eso es entonces el propósito de Efesios, edificar una iglesia en Cristo. ¿Ya? Y ahora vamos con el sermón. Dijimos entonces que por título era Herederos de la Gracia por la sangre del Cordero. Y quisiéramos partir con una pregunta. ¿Por qué nosotros alabamos a Dios? ¿Por qué nosotros cantamos a Dios? ¿Por qué nosotros decimos gracias, Señor? Muchas veces hacemos las cosas casi que de manera automática, nos paramos, cantamos, aplaudimos. Pero, ¿por qué nosotros estamos alabando a Dios?
Somos su creación. Porque Dios nos amó primero, nos buscó, nos encontró. Amén. Dios me amó, me buscó, me encontró. Él tomó la iniciativa, no nosotros. Amén, hermana. Amén. Por gracia. Por gracia. Amén. ¿Y qué quiere decir gracia? Gracia quiere decir algo No merecido. no merecido. No recibir lo que sí merecía. Amén. Entonces nosotros alabamos a Dios. ¿Y por qué? Porque también somos benditos en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver 3 puntos principales. ¿Ya? Vamos a ver 3 puntos principales a lo largo del sermón, entre el versículo del 1 al 14. ¿Ya? Y vamos a ver también a través de estos 3 puntos cómo se manifiesta la Trinidad en plenitud. El primer punto, vamos a ver cómo somos elegidos por el Padre. Esto lo van a ver principalmente en Efesios 1, versículos 3 al 6. Segundo punto, cómo somos redimidos por el Hijo. Y esto lo van a ver en Efesios 1, del 7 al 10. El tercer punto final, vamos a ver cómo somos sellados por el Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ver en Efesios 1, versículos del 11 al 14. Ahora bien, originalmente la planificación estaba desde el 13 al 14, bueno, del 3 al 13, desde el 3 al 13, perdón, pero le pedí a nuestra doctora, y pido perdón porque cuando Dios habla uno tiene que obedecer, incluir un poco más extenso el texto, y partamos, fíjense lo importante que son el versículo 1 y 2 del capítulo 1, el saludo de Pablo. Dice, ¿cómo se presenta Pablo? Fíjense bien cómo Pablo se va a presentar a la iglesia de Éfeso. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, que intelectualmente, si nosotros hacemos un ejemplo de la actualidad, él podría decir, no, tengo un doctorado en la Universidad de Harvard, tengo un máster en el MIT, tipo genio, pero él todo eso lo desecha, lo toma por basura y él se presenta ante Jesús diciendo, soy apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, es decir, él se está presentando como un servidor de Jesucristo, ¿no? Él no está poniendo sus pergaminos humanos por delante, sino que él se presenta como un servidor del Señor, sometiéndose a la voluntad de Dios. Ya dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gracia y paz. Es decir, en medio de la turbulencia que está experimentando la iglesia, gracia y paz por medio de quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Diciéndole en pocas palabras que de dónde proviene nuestro sustento y qué es lo que nos va a dar estabilidad. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que tranquilos, confíen. Ahora vamos al punto 1. Elegidos por el Padre, versículos 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense bien el lenguaje que está utilizando Pablo y lo potente que se está declarando aquí en la palabra del Señor.
al hablar de bendición espiritual, está hablando de cosas que van más allá de lo temporal. No son cosas pasajeras, sino que Pablo lo que está diciendo acá, que en Cristo nosotros somos benditos eternamente. Amén. Es una bendición que va a sobrepasar, que va a superar quizás las aflicciones temporales que pueden estar experimentando. Y fíjense bien, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Wow. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Como, me gusta mucho utilizar este ejemplo. Es como cuando los que han sido padres o han criado sobrinos, etc., van a entender. Es como cuando los niños dan sus primeros pasos y a veces se gateaban o cuando también comían y esa ropa blanquita, toda perfecta que uno les ponía y daban, pero hechas pebre. Entonces imagínense esa situación. Es como que ya el niño está comiendo, con comida hasta el pelo todo, pero viene el detergente de Jesucristo y hace que el niño esté reducido. Jesucristo es lo que hizo en la cruz, justamente eso. Nos sacó todas las manchas, toda la mugre que había en nosotros y nos hace relucientes frente a Dios, nos dignifica frente a Dios. Eso es lo que Él hizo en la cruz. Nos dejó presentable, bien peinadito, de punta en blanca. Y no solamente nos dignificó, sino que fíjese versículos 5 y 6. Dice, el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Wow. Wow, qué declaración más potente. Primero, con el concepto que hay que declarar un término que utiliza Pablo, el concepto de la adopción. Si nosotros tomamos en contexto, también esto me voló la cabeza de la universidad. Si nosotros tomamos en contexto el concepto de adopción, en el contexto romano, las 7 partidas y todo lo que identificaba Pablo como ciudadano romano, al hablar de adoptados, tú adquirías, y también lo que se basa el Código Civil en la actualidad, tú adquieres la calidad de hijo. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que es una calidad irrevocable e irrenunciable, y por tanto, aunque no lo merezcas, te hace heredero de los bienes del Padre. Y cuando Dios habló esto en mi corazón, me puse a llorar en plena clase y tuve que salir. Porque yo estaba diciéndome a mí, yo estaba aquí, y te dice, hijo mío, te amé desde antes de la fundación del mundo, te amé con amor eterno, te di un propósito, y no permitas que nada ni nadie te quiera convencer de lo contrario. Cuando las cosas de este mundo, cuando los problemas, las dificultades te quieran hacer dudar, acuérdate que hubo alguien que desde antes que
fuese concebido, desde antes que el mundo fuese creado, ya había puesto los ojos en ti, te había amado con amor eterno y te había dicho: hey, yo te amo tanto que voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que tú adquieras la calidad de hijo y nada ni nadie te lo pueda quitar. ¿Qué más fuerte que eso? ¿Qué más fuerte que eso? Que al ser adoptados, ¿no? Encima nosotros no pagamos nada. No fue por lo simpático que es René, o por lo cariñosa que es la Magdi, por los dulcecitos. No, aquí nadie tiene ningún mérito. Simplemente con gracia, con amor eterno. Entonces, fuimos adoptados por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para la alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y hay que aclarar otra cosa: la salvación no se pierde, porque no depende de lo que tú hagas, porque todo ya fue hecho en esa cruz. Entonces, somos elegidos por el Padre. Segundo punto, somos redimidos por el Hijo. Versículos 7 al 10. Dice, en versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por su sangre tenemos redención. Es decir, por su sangre somos perdonados. Es decir, Jesucristo hizo todas las gestiones para que todos nuestros antecedentes fuesen borrados. Es como cuando uno quería conseguir algo y yo sabía que tenía que ir donde mi mamá. Y mi mamá se encargaba de la gestión. Algo parecido, pero a mayor escala, y escala eterna. Es decir, Jesucristo nos dio este perdón y por gracia. Después dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tampoco te dio algo así chiquitito, sino que te dio algo sobreabundante para que desde el Génesis al Apocalipsis nosotros encontráramos todo lo que necesitamos. Por eso que es importante la lectura de la palabra, ¿ya? Y no como la típica tradicional casa chilena que uno encontraba una Biblia en la entrada con el Salmo 23 que ya estaba amarillo. No. Pescar la Biblia, leerla de tapa a tapa, ráyenla si es necesario, no hay problema. Mastíquela, cómasela. Y si alguno dice, escucha, que no tengo tiempo, que yo manejo bastante, ponga la Biblia en la U. Menos radioactiva y más Biblia en la U. Sí, es que es así. Es así. Entonces, acá nosotros encontramos todo y de manera sobreabundante. Ustedes se van a sorprender a medida que vayan profundizando la palabra del Señor. Por lo tanto, échenle mano a esto. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El lenguaje simple, ¿qué quiere decir esto? Quiere saber cuál es la voluntad de Dios, o quiere saber cuál es el secreto de la vida,
La Biblia dice claramente: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Hagamos las cosas bien. Pablo para mí. Partamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Tienes que presentar un proyecto importante. Está bien, tienes que hacer una estructura, una carta GAN, hacer misión, visión, objetivo general, objetivo específico. Perfecto. Pero antes de todo, ahorra tiempo y parte buscando el reino de Dios y pídele al Espíritu Santo que Él te guíe en todo, desde cosas tan simples como para ir a comprar el pan. No sé, Señor, tengo 5 colores y aquí está la lista, ayúdame tú. En todo busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Amén. Entonces, somos elegidos por el Padre, somos redimidos por el Hijo y, punto 3, somos sellados por el Espíritu. Esto lo encontramos en versículos del 11 al 14. Dice así: en Él asimismo tuvimos herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente, qué fuerte es, qué fuerte es. No sé. Dios tenía un propósito y por voluntad de Él, no por voluntad nuestra ni mérito nuestro, por voluntad de Él y por el intermedio de Jesucristo, no se olviden, fuimos hechos herederos. Fuimos hechos herederos. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:31, ¿qué pues nos separará del amor de Dios? Nada. No hay nada ni nadie que te va a separar del amor de Dios. No nos olvidemos de esto. Si somos herederos del reino de Dios, no va a haber nada que se separe. Aunque nosotros nos desviemos, nos vayamos por la tangente, por intermedio del Espíritu Santo somos llevados nuevamente a los caminos de Dios. Entonces, versículo 12: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es una cosa bien importante y que es necesario aclarar. Desde el momento en que Dios salió a tu encuentro, el Espíritu Santo ya habita en ti. Esto de que Espíritu Santo ven, son confusiones. Desde el momento en que Dios se lo encuentra, ya está el Espíritu Santo contigo, ya fuiste llenado completamente. ¿Bien? Entonces, después dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Sonó súper, le burlé este último versículo, pero en español simple significa que el Espíritu Santo es la garantía de todo lo que Dios prometió e hizo en nuestra vida. Es como los que somos o pertenecemos a la familia de las Fuerzas Armadas y de Orden. Existe, por ejemplo,
la TIFA, que es la tarjeta de identificación de la Fuerza Aérea, o la PUCA, que es la tarjeta única de Carabineros, y las personas que tienen la TIFA o la PUCA, donde vayan, ellos se presentan y ¡pum! Adelante. Todas las veces que yo llevo al hospital de la Fuerza Aérea, a mi suegro que presente, yo muestro la TIFA, digo, llevo a mi oficial mayor, adelante. ¿Por qué? Porque esa tarjeta lo garantiza. Esto es lo mismo. Yo soy cristiano, aquí está mi credencial firmada con sangre, así que lo siento, pero fue Dios el que me dio este pase aquí. Amén. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿A qué nos desafía en la carta del apóstol Pablo? Cosas tan simples, hermanos amados, como entregarnos, como creer, como saber que no depende de nosotros ni de lo que podamos hacer. Entendamos que en Cristo nosotros somos herederos de la gracia, que nada ni nadie nos podrá arrebatar esto. ¿Y cómo nos anima esto? Y aquí voy a salir un poco más al Antiguo Testamento. ¿Cómo nos anima esto? Isaías 41:10. Isaías 41:10. Yo sé que muchas veces lo hemos leído por ahí, sobre todo como para animarnos, pero habiendo entendido qué significa ser herederos de la gracia, leámoslo nuevamente. Dice así: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No está ni Cristian, ni el Marco, ni la mujer. Yo estoy contigo. No desmayes. Es decir, no te desanimes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, yo te voy a dar las fuerzas para que sigas adelante. No temas, no desmayes. Punto y coma. Siempre te ayudaré. No algunas veces, según el estado de ánimo que amanezca, no. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces, mis queridos herederos de la gracia, no olvidemos qué significa esta herencia celestial que Dios nos dio por intermedio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz y sellada con el timbre del Espíritu Santo. Esto significa que nadie nos podrá quitar la calidad de hijo de Dios. No solamente eso, también implica una responsabilidad: actuar como embajadores del reino. Amén. Amén. Vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en esta tarde, Señor, queremos darle infinitas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no merecemos nada, Señor, solo condenación. Pero desde antes que el mundo fuese hecho, tú pusiste tus ojos sobre nosotros. Sí, Señor. Y a través de tu Hijo Jesucristo nos hiciste aceptos ante ti y nos hiciste herederos tuyos, Señor. Y además nos diste la garantía, Señor, del Espíritu Santo. Padre bendito, queremos pedirte, Señor, que esta palabra que tú has hablado, Padre, sea todos los días recordada en nuestro corazón, para que, como decía Isaías, no temamos, no desmayemos, no nos desanimemos, sino que estemos conscientes de que tú siempre nos ayudarás y que tú siempre nos sustentarás y que incluso en medio de la tormenta tú sigues siendo Dios. Que esta palabra también nos recuerde que nos amaste con amor eterno. Sí, Señor. Señor, y que para ti lo valemos todos, aunque el mundo quiera convencernos de lo contrario, que para ti lo valemos todo
que fuiste capaz de dar a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Padre Santo, quiero pedirte una bendición para cada hermano acá presente y también para aquellos que nos escucharon a través de las redes o que van a escuchar después el mensaje, para que sean fortalecidos, para que sean animados. Amén. Y para que sean motivados a vivir de tu gracia, Señor. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.